3. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarlos. El día de hoy tenemos una presentación muy especial. Vamos a hablar sobre la neurona. La neurona es una parte fundamental, ¿sí?, la cual vamos a ir conociendo a través del transcurso de esta exposición. El curso en el que estamos presentando esta exposición es Bases Biológicas del Comportamiento Humano. El profesor es David Alberto Zamudio Flores, y los integrantes de este grupo, el grupo 1, es Astorga Hernández María Stephanie, quien le habla, que es Esquerre Pineda Christopher Alejandro, Piep Vivanco Moisés Gustavo, Rusca Maguiña Benjamín Carlos. Hoy vamos a ver algunos temas, vamos a dar una previa introducción, vamos a hablar también de algunos conceptos, un poco sobre la historia de la neurona, de cómo se ha ido descubriendo, y entre otros datos. También vamos a ver el nivel celular de organización, también la neurogénesis, que es muy importante, ya vamos a ir conociéndolo. Vamos a conocer la estructura, vamos a dar también algunos datos, vamos a conocer la clasificación, y por último la sinapsis. Bueno, comenzando con esa exposición, vamos a dar una breve introducción, ¿sí? Y es importante saber que para comprender, ¿no?, para comprender el comportamiento humano, es indispensable poder hablar de la neurona, ¿no? Hay algunas acciones como escuchar, ver, sentir, tocar, moverse, contactarse con otra persona, como también con uno mismo al interior, ¿no? Requiere de todas maneras la participación de las neuronas. Las neuronas son células diferenciadas, por ejemplo, también, ¿no?, que realizan un elevado consumo de energía. Las neuronas tienen algunas propiedades, ¿sí?, las cuales podemos mencionar la conductibilidad y la excitabilidad. La conductibilidad quiere decir que las neuronas transmiten información, y la excitabilidad es que las neuronas, ¿no?, responden a un estímulo. También es importante mencionar que se estima que en el cuerpo humano cada persona tiene alrededor de 100.000 millones de neuronas a 1 billón de neuronas. Las neuronas son células posmióticas, lo que quiere decir que pueden regenerarse. Este proceso de regeneración se le llama neurogénesis. Para hablar de la neurogénesis y cómo las neuronas se van regenerando, ¿no? Hay algunos estímulos que permiten que se haga con mayor fuerza, por así decirlo. Entre ellos, algunos estímulos son las hormonas de crecimiento, las corticoides, los antidepresivos y la actividad física, que es muy importante incluso en otros ámbitos de la salud. Y lo que reduce que podamos o que se puedan regenerar las neuronas son estados como el estrés, la depresión, la falta de sueño, algunas enfermedades también neurodegenerativas como el Alzheimer, ¿no? Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar un poquito de la historia, ¿sí? Para poder hablar de la historia, hablamos de Camillo Golgi. En 1843, él dio una teoría que se llama la teoría reticular. Él dice que indica, ¿no?, que las neuronas constituyen una red contigua en la cual se da el funcionamiento al sistema nervioso. En ese momento, las escasas técnicas que se podían desarrollar, ¿no?, técnicas como la tinción o la microscopía que existían ya en ese tiempo, ¿no?, le permitió descubrir algunas neuronas, ¿no?, distinguiendo así los somas, los cuerpos, y las dendritas. También es importante hablar, ¿no?, de Santiago Ramón y Cajal. En 1873, ¿sí?, él, a través de sus observaciones, postuló la doctrina de la neurona,
que consta de 4 principios. Entre ellos podemos decir que hay conexiones, ¿no? Las neuronas se conectan entre sí en sitios muy específicos y configuran ciertos circuitos. Por otra parte, la polarización dinámica dan señales de un flujo predecible. Ingresando, ¿no? Así, cuando nosotros recibimos información, o el cerebro o las neuronas reciben información, se dan a través de las dendritas, entran por las dendritas, ¿no? Y salen por los axones. Por otra parte, decimos que la neurona es la parte principal y es la unidad estructural y funcional del cerebro. Y las terminales del axón de una neurona se comunican con las dendritas, ¿no? De un lugar en específico que más tarde también un reconocido investigador, Charles Sherrington, denominó sinapsis, que es la comunicación entre neuronas. Para seguir con la exposición, vamos a darle paso a nuestra compañera María Astorga. Por favor, María. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. En este caso vamos a ver la estructura de la neurona, la cual posee un soma o cuerpo del cual surgen ramificaciones llamadas dendritas y axón. El soma, si bien varía en su forma, es siempre la zona más abultada de la neurona y se asocia con el procesamiento de la información que ingresa a la célula. La organización de la neurona responde básicamente a las funciones de síntesis y liberación de las sustancias. En este caso, el soma se encuentra en el núcleo que contiene el material genético que codifica el funcionamiento de esta célula en particular. Las mitocondrias son abundantes en toda la neurona, se vinculan con el intenso gasto energético de esta célula. Veamos ahora lo que son las dendritas, ¿no? Son numerosas y surgen del soma deformándolo, ¿no? Se reduce a medida que se alejan del origen. Generalmente son cortas y pueden presentar espinas mediante las células que aumentan la superficie de contacto. Por ende, las posibilidades que esa neurona se conecte con otras células. La mayor parte de la información que ingresa a la neurona lo hace por las dendritas, por la que esta constituye el polo aferente de la neurona. Veamos ahora lo que es la parte del axón, ¿no? Que también es llamado neurita. Es un sector especializado del soma llamado como de arranque. Esta zona en particular es excitable ya que posee mayor concentración de canales y por tanto donde se origina el impulso nervioso. El axón es más largo, es delgado, un poco más delgado que las dendritas, constituye en este caso el polo emisor o eferente por el cual sale toda la información de la neurona. El axón puede estar aislado del medio extracelular por una sustancia lipoproteica que es llamada mielina. Para esto vamos a ver lo que es la vaina de la mielina, que es de un material lipoproteico, ya mencionado, que forma una capa gruesa y su función en sí es permitir toda la transmisión de los impulsos nerviosos entre las distintas células y así poder comunicar las zonas del cuerpo. La mielina, que es una sustancia lípida que envuelve todo y que protege los axones. También dentro de la estructura vamos a encontrar lo que es el núcleo, su tamaño es grande y tiene una forma esférica, contiene el ADN y la información celular. También veremos lo que es el cuerpo de Nice, que contiene los ribosomas y tiene como principal función la síntesis y el transporte de las proteínas en el interior de toda la célula. También veremos los botones sinápticos, que son las terminaciones del axón. Desde aquí se liberan todos los neurotransmisores que enviarán la información para estimular a la célula continua, ¿no? Y por último también veremos los nodos de Ranvier, que son espacios en la cubierta de la mielina que permite el salto de impulsos y por lo tanto que la comunicación se acelere, ¿no? Ahora, un dato que podemos tener como adicional o como valor agregado es que ¿qué pasaría si se reduce la mielina? ¿Qué ocurre con esto? En este caso, la esclerosis múltiple, disculpen, se destruye, ¿no? Se destruye la mielina hasta dejar el axón desnudo
probablemente sea autoinmune e implique que el sistema inmunológico desconozca algunos constituyentes de la mielina y lo confunda con gérmenes extraños, lo ataque generando las lesiones o las placas, ¿no? Y en este caso es lo que va a producir la esclerosis, ¿no? Que la capa protectora de las fibras nerviosas, esa mielina, se va a dañar, es posible que finalmente todo esto se disuelva como lo hemos mencionado, ¿no? Y es ahí donde ocurre el daño al nervio. En este caso vamos a continuar con lo que son la clasificación. Vamos a darle el pase a nuestro compañero Moisés. Gracias. Buenas tardes. Bueno, a continuación vamos a ver los tipos de neuronas tomando dos criterios. Primero según su función y luego según su morfología. Vamos a empezar con los tipos de neuronas según su función, que son tres. Las neuronas que más abundan en el sistema nervioso son las interneuronas. Significa que son neuronas que procesan solamente la información. Procesan información de unas que le llegan de unas neuronas y las reparten a las distintas regiones del cerebro. No tienen, ellas no emiten respuestas a través de los sentidos ni reciben información, solamente llevan información de un lugar a otro del sistema nervioso. Luego tenemos las neuronas sensoriales, que se encargan de captar información a través de los órganos, de los sentidos, es decir, llevar información desde el sistema nervioso periférico, la parte externa, hacia el sistema nervioso central, lo cual es una aferencia o entrada de información al sistema nervioso. Luego tenemos las neuronas motoras, que se encargan de emitir una respuesta motora, como su nombre lo dice, y estas van del sistema nervioso central hacia el sistema nervioso periférico. En su defecto es una eferencia o salida de información del sistema nervioso. Luego tenemos las neuronas según su morfología. En este caso tenemos 4. Las neuronas unipolares tienen una única prolongación de su soma. Son las neuronas más simples y en esa misma prolongación tienen tanto las dendritas como el axón. Son las más comunes en los invertebrados, pero estas tienen una variación que la encontramos más en nosotros. Y esta variación es la neurona pseudomonopolar, que tiene una prolongación del soma que se subdivide en dos. En un extremo tiene dendritas y en el otro el axón, que va hacia las estructuras cerebrales. Luego vienen las neuronas bipolares, que sí tienen dos prolongaciones de su soma, en una las dendritas, que le dan la función receptora, y hacia el otro lado emite la información captada. Luego tenemos las multipolares. Las neuronas multipolares son las más populares entre nosotros, y son multipolares porque tienen múltiples prolongaciones como dendritas, pero solamente tienen un solo axón. Y dependiendo del largo del axón, se podría decir que si el axón es más largo, puede ser uno de tipo Golgi, Golgi 1, que va desde el cerebro y viaja por toda la médula espinal, y si es uno de acción corto, sería una de Golgi 2, que solamente se encarga de comunicar entre áreas del cerebro entre sí. A continuación le doy el pase a mi compañero Benjamín. Buenas noches con todos ustedes. En lo que respecta al trabajo de exposición que se está realizando en estos momentos, yo me voy a encargar de hablar brevemente, sucintamente, sobre la sinapsis. ¿Y qué es la sinapsis? La sinapsis es una suerte de conexión entre neuronas, una suerte de comunicación interneuronal que constituye la clave para el procesamiento de la información. Existen dos tipos de sinapsis, la sinapsis química y la eléctrica. La transmisión de las señales es a través de la sinapsis química mediante moléculas conocidas como neurotransmisores, de los cuales se conocen actualmente más de 20 clases. Estructuralmente el cerebro tiene un gran número de estas neuronas. La descripción que acabamos de hacer obedece específicamente a las conocidas como sinapsis químicas,
Además, existen las sinapsis eléctricas, las cuales poseen diferencias estructurales y funcionales. Las sinapsis eléctricas, el medio intracelular de las neuronas, presináptica y postsináptica, está conectado a través de estructuras conocidas como axones, formados por proteínas llamados conexinas. Posteriormente, y enseguida vamos a conversar brevemente también sobre las potenciales de acción y sinapsis. Los potenciales de acción son señales de baja frecuencia conducidas en forma muy lenta, a diferencia de la rapidez de la interconexión neuronal. No pueden saltar de una célula a otra en la sinapsis química, por lo cual la comunicación entre neuronas debe ser mediada por neurotransmisores, de manera que la neurona postsináptica recibe las entradas procedentes de las sinapsis excitadoras e inhibidoras. Hay un aspecto que es importante mencionar acá, que se denomina la depresión sináptica, que no es lo mismo que la depresión clínica que muchos de nosotros conocemos. La depresión sináptica o depresión se refiere a una disminución de la fuerza sináptica, desarrollada cuando dos o más potenciales de acción, esos que van lentos, sucesivos, producen respuestas disminuidas. Múltiples mecanismos pueden contribuir a la creación de este fenómeno. El más aceptado es el de la depresión de vesículas sinápticas. Muchos potenciales de acción en rápida sucesión liberan tanto neurotransmisor que se saturan los mecanismos de recaptación y recarga de las vesículas. En consecuencia, la actividad conduce a la depresión progresiva de las vesículas sinápticas disponibles para la función y liberación de neurotransmisores, disminuyendo la potencia de la sinapsis hasta que se recupere el número de vesículas. Otros procesos que contribuyen a la depresión son la liberación de sustancias modulatorias que modulan, liberadas en el terminal presináptico, en las células postsinápticas o las células vecinas, y la desensibilización de los receptores postsinápticos, volviendo a la célula postsináptica menos sensible al neurotransmisor. Esto parece un poquito de China, pero no lo es. ¿Qué es el aumento de la fuerza sináptica? Hemos hablado de la depresión o depresión. Ahora vamos a hablar algo muy breve sobre lo que es el aumento de la fuerza sináptica. Esto puede producirse aumentando la probabilidad de activar la exocitosis, liberando más neurotransmisor o incrementando el sitio liberador del mismo. ¿Qué es la exocitosis? La exocitosis es un proceso por el cual la célula expulsa material fuera del citoplasma a través de la membrana celular. Exo es el prefijo para decir que está fuera de. Dicho esto, cuando se activa la exocitosis, se libera más neurotransmisor o se incrementa el sitio de liberadores del mismo. Otro aspecto relevante que vale la pena mencionar es el efecto que tienen las drogas en la sinapsis. Las drogas, entiéndanse como sustancias psicoactivas, ¿no? Las drogas ilegales, básicamente. Aunque también hay unas drogas legales, antidepresivos, barbitúricos, benzodiazepinas, que cuando se usan sin control, sin verdaderamente un seguimiento médico, podrían desencadenar algún tipo de adicción. Desde las perspectivas conexionistas, la sinapsis
son las encargadas de la elaboración de circuitos responsables de las actividades cognitivas. Determinados tipos de drogas tienen actividad específica en estos circuitos, actuando directamente en la sinapsis y afectándolo en alguna medida. La cocaína, por ejemplo, a nivel sináptico, se une a propiedades recaptadoras de un neurotransmisor en la célula presináptica. El neurotransmisor en este caso es la dopamina, que se le conoce como la hormona de la felicidad. Las acciones farmacológicas se caracterizan por manifestaciones de la actividad noradrenérgica y dopaminérgica. Fundamentalmente, que afectan los distintos sistemas, llegan a la intoxicación aguda, que se manifiesta con una hiperactividad de los mismos. Hay una excitación bastante acentuada de estos neurotransmisores, sobre todo la dopamina. Y eso es todo. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, Benjamín. Perfecto. Para poder seguir con la exposición, vamos a ver algunas conclusiones, ¿sí? En las cuales podemos decir que las neuronas son las unidades anatómicas y funcionales del sistema nervioso y se encargan de recibir estímulos, integrarlos también, transmitirlos y comunicarlos a otras neuronas. El comportamiento de estas células encierra el secreto del funcionamiento de nuestro propio cerebro y por tanto la conciencia humana, ¿sí? Sabemos también que cuando se reduce la mielina, se produce la esclerosis múltiple. Esto destruye la mielina hasta dejar el axón desnudo, ¿no? Que es la protección que tiene este. Probablemente sea autoinmune e implique el sistema inmunológico, ya que desconocerá algunos constituyentes de la mielina. Esto lo confunde con gérmenes extraños, ¿no? Y lo ataca generando las lesiones o placas. Las neuronas también tienen propiedades como excitabilidad y conductibilidad, que justamente lo que estábamos explicando, ¿no? Que responde a estímulos y también transmite información. Y podemos decir que la sinapsis es la comunicación entre neuronas y a través de que se da a través de los neurotransmisores. Existen dos tipos de sinapsis, tanto la química y la eléctrica. Espero que verdaderamente hayamos podido conocer mucho más de las neuronas y que sea de mucho provecho. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Yo diría más bien, mira, hasta